La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, qué alegría que hoy nos acompañes en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a sumergirnos en una nueva lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo el capítulo 4 del libro del Eclesiástico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el ayudar a los pobres, el ayudar a los necesitados. Hoy la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro del Eclesiástico nos va a decir que no le neguemos el pan al pobre, que no le neguemos la comida a aquella persona que necesita, que no le neguemos nuestra mano ayuda a aquel que esté necesitando. Es lo que hoy vamos a aprender, es lo que hoy vamos a escuchar de la palabra de Dios. Por eso te invito a que busques tu Biblia y compartamos juntos la palabra de Dios. Hijo mío, no niegues su pan al pobre. No hagas esperar al que te mira con ojos suplicantes. No apenes al que tiene hambre, ni hagas enojarse a un indigente. No discutas con el desesperado, ni dejes que el necesitado suspire por tu limosna. No eches al mendigo agobiado por su miseria, ni le des la espalda al pobre. No des la espalda al que está necesitado, ni des a alguien un motivo para que te maldiga. Pues si alguien te maldice movido por su amargura, el que lo ha creado escuchará su súplica. Haz que la comunidad hable bien de ti. Inclínate ante el que dirige. Atiende al pobre. Respóndele con serenidad. Dile palabras amables. Libra al oprimido de manos del opresor. Y no seas blando cuando hagas justicia. Sé como un padre para el huérfano y como un marido para su madre. Entonces serás como un hijo del Altísimo. Te amarás más que tu propia madre. La sabiduría educa a sus hijos y cuida de los que la buscan. El que la ama, ama la vida. Los que parten de mañana en su búsqueda serán colmados de alegría. El que la posee alcanzará al fin la gloria. El Señor le dará su bendición. Los que la sirven se hacen los ministros del Santo. Los que la aman son amados del Señor. El que la escucha tendrá un juicio acertado. El que le obedece estará seguro. El que confía en ella la heredará, y sus descendientes disfrutarán de ella. Al principio lo llevará por caminos ásperos, le provocará miedos y sustos, lo agotará con su disciplina, hasta el momento en que pueda contar con él. Multiplicará sus exigencias para ponerlo a prueba, pero luego lo llevará por caminos planos. Le procurará la alegría y le revelará sus secretos. Pero si se ha extraviado, lo abandonará y dejará que se pierda. En cualquier circunstancia, pesa el pro y el contra y evita lo peor. Hay una especie de vergüenza mala que te engañaría, porque hay una vergüenza que lleva al pecado y otra que merece elogios y respeto. No reniegues de lo mejor que hay en ti por consideración al que dirán. Esa clase de vergüenza no debe hacer que te rebajes. No te quedes callado cuando tengas que hablar. No te escondas por un orgullo mal puesto.
lo que te dicta tu sabiduría. La sabiduría se reconoce en la conversación. La instrucción se ve en el discurso. No contradigas lo que es verdad. Más vale que confieses tu ignorancia. No te avergüences de confesar tus pecados. No nades contra la corriente. No te amilanes ante un tonto, ni te dejes influenciar por un poderoso. Lucha a muerte por la verdad, y el Señor combatirá por ti. No seas atrevido en palabras, y luego perezoso y descuidado en tus actos. No seas como un león en tu casa, maltratando a tus servidores, humillando a tus inferiores. No tengas la mano extendida para recibir y cerrada cuando haya que dar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Pulso Bíblico. Le damos las gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de compartir su palabra, por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí para escuchar su mensaje, para escuchar sus consejos. También le agradezco a cada uno de ustedes, los que están aquí, los que permanecen para esperar a escuchar la palabra de Dios. Les agradezco su paciencia, les agradezco cada vista que me dejan en los videos, les agradezco cada me gusta que le dejan en los videos. Les recuerdo que el que usted deje un me gusta me ayuda a que YouTube mande esos videos a demás personas y los recomienda mucho más. Así que por eso les pido por favor que le dejen un buen like a este video, que se suscriban si no lo han hecho y compartan a las demás personas para que también se animen a escuchar lo que hoy Dios nos quiere decir. Mis hermanos, el día de hoy hemos leído el capítulo 4 del libro del Eclesiástico. Y como les decía al principio, hoy la palabra de Dios nos habla el no negarnos en ayudar al necesitado. En cómo Dios nos dice que no debemos negarle el pan al hambriento, al pobre, lo dice la palabra de Dios. Pero también vamos a hablar un poquito sobre la sabiduría. ¿Sí? En este capítulo escuchamos también de cómo la sabiduría tiene la capacidad suficiente para educar a los hijos. Que si los padres se preocuparan por la educación de sus hijos, implementaran en enseñarles la sabiduría de Dios a los hijos. Porque con la sabiduría de Dios y que se lo enseñen a los hijos van a ser educados. Los hijos van a ser bien portados. Y para finalizar, la palabra de Dios también nos va a hablar sobre cómo comportarnos con la sabiduría. Cómo debemos actuar si tenemos la sabiduría de Dios. Es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar, tres cositas muy importantes. Y en primer lugar, la palabra de Dios nos habla de ayudar a los pobres. Y aquí, antes de continuar, le hago una pregunta. ¿Usted está ayudando a los necesitados? ¿Usted está haciendo algún aporte para que una organización, un grupo de personas o usted misma ayude al necesitado? ¿Usted está haciendo esa obra de caridad que Dios nos pide a nosotros? Si lo está haciendo, excelente. Dios te lo va a premiar. Y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Hay que buscar la manera de hacer obras caritativas.
hay que buscar la manera de hacer esas obras de caridad porque también Dios nos las va a pedir. Dios también nos va a pedir cuenta de ello. No de solamente te va a pedir cuentas de cuántas veces fuiste a misa. No te va a pedir cuentas de cuántas veces tú rezaste, de cuántas veces leíste la palabra de Dios. No, también te va a pedir de cuentas de las obras que hiciste aquí en la tierra. ¿Sí? De que si ayudaste al necesitado, de que si hiciste obras de caridad. Yo quiero, no sé si más adelante, en un futuro, con la ayuda de ustedes, yo quiero hacer un proyecto de obra de caridad. ¿Sí? De llevarle comida a los necesitados. En este caso, aquí en la ciudad, uno de los lugares que mucho más se ve es en el hospital. Creo que algunos han visto en lo del Padre Marcos. Ahí se ve mucho cómo personas pasan necesidades porque pues simplemente están allí porque tienen algún familiar enfermo. Pero si tienen para la medicina, no tendrán para la comida. Y si buscan para la comida, entonces les faltará para la medicina. Entonces yo quiero hacer un proyecto de la mano con ustedes. Y yo quiero dejar aquí en los comentarios abiertos para que usted me comente allí si está de acuerdo en apoyarme para hacer esa obra de caridad. Quizás no ahorita, pero un poco más adelante, ¿verdad? Cuando ustedes decidan apoyarme con un granito de arena para hacer esa obra de caridad. Para hacer una comida, para hacer una sopa, para hacer unas arepas, ¿sí? Y llevarlas al hospital. Para darle de comer a las personas que estén pasando por necesidad allí. Mire, yo recientemente, hace como semana y media, yo estuve como por 2-3 días visitando el hospital porque tenía a mi bisabuela enferma. ¿Sí? Le había dado un preinfarto y estaba muy mal. Ya ahorita, gracias a Dios, mejoró. Ya ahorita está en su casa. Y bueno, mejorando, gracias a Dios. Pero esos días que ella estuvo muy mala, pues obviamente yo vivo aquí en la ciudad y yo me fui hasta el hospital. Y estuve acompañando en el día y en la noche. Y yo miré cómo había necesidad allí en el hospital. De cómo hay personas que han pasado hasta un día completo sin comer porque simplemente no tienen el dinero para comprar un almuerzo, por ejemplo. Porque solamente lo que agarran es para la medicina, por la situación como está aquí en el país. Y yo vi cómo hay mucha necesidad allá. Y yo dije, wow, ya veo por qué hay muchas personas que vienen a hacer ayudas aquí. Ya veo por qué el Padre Marcos siempre viene, porque ahí se ve una necesidad muy fuerte. Yo dije, yo quiero hacer esto también. Y por eso les pido el apoyo de ustedes, ¿sí? Quiero contar con su apoyo, con su granito de arena. Vamos a armar ese proyecto en nombre de Dios. Primero, quiero la aprobación de ustedes. De que todos los que estén aquí me digan, sí, vamos a hacerlo. Sí, Gustavo, vamos a hacer ese proyecto. Y nos montamos y hacemos el proyecto. Y ya luego, cuando montemos el proyecto, yo les digo, bueno, ahora sí vamos a recaudar los fondos. Vamos a recibir sus granitos de arena para ir comprando las cosas. Yo quiero hacer eso porque eso es una obra de caridad que Dios espera de cada uno de nosotros. Y hoy la palabra de Dios nos los recuerda y nos dice en el primer versículo, comenzando el capítulo 4, nos dice, hijo mío, no niegues su pan al pobre. Hijo mío, no niegues su pan al pobre. Es decir, tú que estás escuchando la palabra de Dios, tú que amas a Dios, no le niegues el pan al pobre. No le niegues un plato de comida al que necesite. Sí, ayuda al necesitado, tiéndele la mano. Hay que ser caritativos. Que si usted pues por alguna razón no tiene la posibilidad, porque quizás lo que gana le alcanza simplemente para mantenerse usted y su familia, pero preste sus manos. Busque por ahí un grupo, en la iglesia eso se ve, de que hay grupos que se encargan de hacer eso, de esas obras de caridad. Pues usted no tiene lo monetario, pero preste sus manos. Venga, yo voy a picar las verduras, yo quiero ayudar, no tengo el dinero, pero yo voy a ayudar aunque sea a cocinar. Ya ahí estás ayudando. Aunque no tengas lo económico, Dios eso lo ve. Pero no porque no tengas lo económico suficiente para ayudar monetariamente, no quiere decir que entonces no vas a ayudar. Hay muchas maneras. Tenemos las manos, ¿sí? Que podemos ayudar.
Que de repente hay un grupo que necesita a alguien más para que reparta. Pues ya aquí estoy yo, me presto. Aquí están mis manos. Yo voy a repartir. Yo no puedo ayudar monetariamente, pero yo voy a ayudar a repartir. Oye, ya ahí estás ayudando a hacer una obra de caridad. ¿Cuántas veces tú no te has encontrado en la calle a personas necesitadas pidiendo ayuda? Pidiéndote que les des $1, $2, porque no han comido nada o simplemente te piden un pan. Yo estoy seguro que aquí muchos de nosotros siempre lo hemos vivido. El que llegan a personas hacia nosotros a acercarnos a pedirnos la ayuda. ¿Y será que yo estoy ayudando a ese necesitado en ese momento? Si tengo la posibilidad, si tengo la oportunidad. O simplemente me hago la vista gorda, le doy la espalda y me voy. Oye, Dios hoy nos recuerda que Él espera de nosotros esa obra de caridad. Y nos dice, hijo mío, no le niegues el pan al pobre. Y sigue la palabra de Dios diciendo, no hagas esperar al que te mira con ojos suplicantes. Muchas veces nosotros nos queremos creer la gran cosa y hacemos esperar al otro. Ya va, ya yo vengo. Voy ahí y vengo y ahí lo dejamos esperando. Oye, eso está mal. No hagamos eso. Si de verdad no podemos ayudarlo en ese momento porque no contamos con el dinero, no le mintamos. Vamos a decirle, mire, hermano, yo ahorita en esta ocasión no tengo. No tengo. Pero mañana sí lo vuelvo a ver y si tengo y mañana yo le doy. Pero no se ponga a mentirle, a decirle, ahorita yo voy a comprar unas cosas y vengo. O decirle, ahorita yo regreso, voy a dar una vuelta por allí y regreso y le traigo. Y resulta que no vuelvo. Oye, no seas mentiroso. Con los necesitados no hay que jugar. ¿Por qué? Porque en ese necesitado está Dios presente probándote. Y imagínate si tú le niegas a ese necesitado esa ayuda. Le estás negando también a Dios. Porque dice la palabra de Dios que lo dice el Evangelio, ¿sí? Lo dijo Jesús cuando le dijo a los apóstoles que lo vieron hambriento y le dieron de comer y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y cuándo te dimos de comer? Y Jesús les dijo, yo les aseguro que cuando lo hicieron con uno de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Es decir, que cuando usted ayudó al necesitado, lo estaba haciendo con Cristo, lo estaba haciendo con Dios. Entonces, nosotros debemos ponernos las pilas y tener cuidado. Porque si le estamos negando el pan al que necesita, estamos negando a Dios, estamos negando a Cristo. Por eso dice Dios, hijo mío, no le niegues el pan al pobre. No hagas esperar a ese necesitado. No apenes al que tiene hambre, ni hagas enojarse a un indigente. No discutas con el desesperado, ni dejes que el necesitado suspire por tu limosna. No eches al mendigo agobiado por su miseria, ni le des la espalda al pobre. ¿Sí? Dice Dios, no eches al mendigo agobiado por su miseria, ni le des la espalda al pobre. Muchas veces nosotros despreciamos a un mendigo. Muchas veces nosotros despreciamos a un pobre, a un necesitado, porque simplemente lo vemos sucio, porque simplemente lo vemos con ropa ya desgastada, lo despreciamos, nos burlamos. Oye, eso está mal. Nosotros no debemos burlarnos del que necesita. ¿Sí? No debemos darle la espalda al pobre. Hay que ayudar. Hoy día afuera hay mucha necesidad. Unos porque, bueno, pues la vida le ha tocado así. Hay otros por sinvergüenza. Y eso hay que estar claro. Hay muchas personas que están afuera pasando necesidad por sinvergüenza. Porque aquí ha sucedido. De que aquí yo a veces le he preguntado a algunas personas que veo así en la calle pasando necesidad. Me dicen, yo tengo tantos estudios. Yo estudié. Y yo era un profesional. Pero ¿sabe qué me dañó? ¿Sabe qué me dejó en la calle? El vicio, el alcohol, las drogas, el cigarro, el fumar. Eso me dañó la vida y me dejó en la calle. Oye, eso ya no es porque la vida le tocó.
Eso es por sinvergüenzura, porque si sabes que los vicios te dañan la vida, ¿para qué lo aceptas? Oye, si sabes que el alcohol en exceso te puede dañar, te puede destruir tu familia, te puede destruir tu vida, te puede dejar en la calle, ¿por qué lo sigues? Contrólalo. No es que si usted se quiere echar unas cervecitas está mal, no, écheselas, tómeselas. Eso no está mal. El pecado no está en que usted beba, el pecado está en que usted se emborrache. El pecado está en que usted se deje controlar por el pecado, por la borrachera. Pero el que usted se eche unas 5 o 6 cervecitas un fin de semana para compartir con su familia, hágalo. Pero no te dejes caer en el vicio extravagante hasta el punto de que pierdas a tu familia y pierdas tu vida. Y eso ha pasado con muchas personas que están en la calle. Por culpa del alcohol, por culpa de los vicios, quedaron sin nada. Teniendo una profesionalidad. Maestros, ingenieros, pintores, hasta cantantes famosos han quedado en la calle. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por los vicios. Entonces, también hay que tener en cuenta que a veces en la calle hay necesitados por sinvergüenzas, pero también pues porque, bueno, la vida les tocó. Pero igual, Dios no hace distinción, ¿verdad? Yo simplemente lo digo para que sepamos que bueno, hay ¿cómo le digo? Estas dos formas de necesidad. Pero Dios no distingue. Dios dice, no le niegues el pan al pobre hay que ayudarlo. Al necesitado hay que tenderle la mano. Usted que tiene la posibilidad, tiéndale la mano. Preste de su disponibilidad para ayudar. ¿Cuántas personas hoy día no se están pudriendo en dinero y son incapaces de regalar así sea $1 para ayudar? ¿Cuántas personas hoy día no tienen dinero suficiente y ni siquiera $1 le dan a un necesitado? Le dan la espalda. Hasta lo humillan, se burlan. Oye, eso está mal. Hay que ayudar al necesitado siempre. Tengamos o no tengamos, tenemos que buscar la posibilidad de ayudar. Dice Dios, no le des la espalda. Y a veces nosotros cometemos el error de decir, cuando yo tenga bastante dinero yo voy a ayudar, y eso es mentira. Eso es mentira. Porque si usted teniendo poco no lo hizo, teniendo bastante menos lo va a hacer. Porque usted se le va a olvidar. Cuando tenga bastante dinero es lo menos que va a hacer ayudar. Es lo menos. Porque eso ya se ha visto. Eso ya nosotros mismos lo hemos visto. De cómo personas dicen, cuando yo tenga dinero, yo voy a ayudar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y luego cuando Dios le da la oportunidad de tener en abundancia, no lo hacen. Es más, ya ni siquiera a sus amigos que estuvieron en las malas con ellos, los olvidan. Ya no los tratan. El dinero los cambia. La fama cambia a la persona y por eso hay que tener cuidado. El dinero, si no le ponemos cuidado, nos cambia. El tener en abundancia, si no lo controlamos, nos va a cambiar a nosotros. Hay que tener cuidado. Que si hay personas que cuando han tenido dinero hacen las obras de caridad, sí. Pero son pocas contadas con los dedos. Son pocas. ¿No han visto ustedes que esas personas que ayudan lo han hecho desde abajo? Y poco a poco han surgido y aún continúan ayudando. Bueno, esas son las personas valiosas. Pero una persona que no lo hizo cuando no tenía nada y cuando llegue a tener menos, no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y ahí vemos gente pudriéndose en dinero, en riquezas, y no son capaces de ayudar a los pobres, de darle lo que en verdad necesiten. Dice Dios, no le des la espalda. Pues si alguien te maldice movido por su amargura, el que lo ha creado escuchará su súplica. Haz que la comunidad hable bien de ti. Inclínate ante el que dirige. Atiende al pobre. Respóndele con serenidad. Dile palabras amables. Y aquí Dios nos dice que le respondamos con serenidad al necesitado.
Es decir, vamos a ser sinceros con el necesitado. Si en ese momento que el pobre que te esté pidiendo ayuda y tú no tienes, sé sincero. Dile, ahorita no puedo. Ahorita no cuento con el dinero. O si tienes, sé sincero y dale. Préstale tu ayuda. Dice Dios, respóndele con palabras sinceras. Sea amable. No tratemos a las personas necesitadas, no lo tratemos mal. No le gritemos. No seamos arrogantes. Seamos humildes. Es que es una persona que está vistiendo mal. Es que es una persona que está pasando mucha necesidad. No importa. Oye, Dios nos pide acercarnos a los pobres. Dios nos pide ayudar al necesitado. Esté como esté. Hay que ser amables. Hay que ser cortés. Hay que ser sencillo. Hay que ser humilde. Es lo que hoy Dios en primer lugar a nosotros nos quiere enseñar. El ayudar al pobre. En prestar nuestra ayuda al necesitado, el que necesite. En segundo lugar, la palabra de Dios nos habla de la sabiduría. De que la sabiduría, dice la palabra de Dios, y eso lo encontramos en el versículo 11, dice, la sabiduría educa a sus hijos y cuida de los que la buscan. La sabiduría educa a los hijos. Si tú como papá, si tú como mamá, Dios te dio la responsabilidad de tener unos hijos para corregirlos, pídele sabiduría a Dios para que te la dé y puedas educar a tus hijos. Puedas enseñarle las cosas buenas a tus hijos, para que en un futuro tú tengas hijos educados, tengas hijos bien portados. ¿Sí? Pero hoy día a los padres les hace falta sabiduría. Hoy día a los padres les hace falta guáramos para enseñarle a los hijos las cosas buenas. ¿Por qué digo que le faltan guáramos? ¿Por qué le digo que le faltan pantalones para enseñarle a los hijos? Porque hoy día hay padres que cuando ven al hijo que está llorando porque lo regañó, va y lo consuela. O luego se está lamentando, es que mi hijo llora si yo lo regaño. Pero es que si es necesario regañarlo, tiene que hacerlo. Si es necesario levantarle la voz, hay que hacerlo. Porque sabemos que hay hijos rebeldes, que con palabras pasivas no entienden, pues hay que alzarle la voz. Hay que hacer que nuestros hijos nos vean que estamos enojados, que no nos gusta lo que están haciendo y de una u otra manera hay que darle a entender. Si con palabras pasivas no entiende, pues vamos a hablarle duro, vamos a regañarlo. Pero hay padres que se niegan a regañar a sus hijos porque es que mi hijo va a sufrir. Pero es que usted porque le diga unas palabras alzando la voz no va a sufrir. ¿Por qué? Sufre si usted lo maltrata. Sufre si usted lo violenta. Ahí sí. Pero con palabras. Pero porque usted lo corrija. Oye, el día de ayer escuchábamos de cómo Dios decía que Dios le dio toda la potestad a la madre para corregir al hijo. Es decir, usted como mamá, usted como papá, tiene toda la responsabilidad de corregir a su hijo como sea, sin llegar a la violencia. Es decir, usted si su hijo se pone rebelde, usted tiene que tener guáramos. Usted tiene que ser valiente, darle su postura y decirle no, alzarle la voz, regañarlo. Porque si usted le capricha todo lo que él quiera, más adelante el hijo se va a acostumbrar y va a jugar la pelota con usted. Si usted empieza a cumplirle todos los caprichos que el hijo quiera, su hijo se va a acostumbrar, se va a mal acostumbrar y va a jugar la pelota con usted. Y cuando crezca, cuando esté creciendo, lo va a querer pisotear, lo va a querer humillar, hasta el punto de levantarle la mano, porque eso se ha visto. De que el hijo ya cuando tiene 15, 16 años, quiere levantarle la voz, quiere levantarle la mano a los padres, y eso está mal. Entonces dice Dios que la sabiduría educa a los hijos. Si usted como papá, si usted como mamá tiene hijos, tiene la responsabilidad de corregir a unos hijos, pídale a Dios la sabiduría.
para educarlos. ¿Sí? Hay que ser sabios para educar a nuestros hijos, para que en un futuro nosotros veamos los frutos buenos. ¿Y cuáles son esos frutos buenos? Unos hijos educados, unos hijos bien portados, unos hijos graduados, unos hijos profesionales. Y Dios nos dice, el que ama la vida, los que parten de mañana en su búsqueda serán colmados de alegría. El que la posee alcanzará al fin la gloria. El Señor le dará su bendición. Los que la sirven se hacen los ministros del Santo. Los que la aman son amados del Señor. El que la escucha tendrá un juicio acertado. El que le obedece estará seguro. El que confía en ella la heredará, y sus descendientes disfrutarán de ella. Es decir, la sabiduría es lo más valioso que nosotros los seres humanos podemos tener. Porque con la sabiduría dice la palabra de Dios que el que la posee alcanzará al fin la gloria, y el Señor le dará su bendición. ¿Por qué la sabiduría es importante en el ser humano? Porque dice la palabra de Dios que los que la aman son amados del Señor. Es decir, si usted ama la sabiduría, si usted respeta la sabiduría, usted es amado del Señor, usted es hijo amado de Dios. Por eso la importancia de la sabiduría. Por eso la importancia de nosotros tener sabiduría como padres para educar a nuestros hijos. Pero lamentablemente hoy día hace falta mucha sabiduría en los padres. Sí. Y por eso hay mucha mala educación en los hijos. Lamentablemente. Hay que buscar la manera de tener sabiduría, hay que buscar la manera de acercarnos a Dios como padres para mantenernos tomados de la mano de Dios y poder corregir a nuestros hijos y poder educar a nuestros hijos de la mejor manera. Pero ¿por qué hay malos hijos mal educados? Porque los padres no se han preocupado en buscar la sabiduría de Dios. Porque con la sabiduría de Dios van a ser capaces de educar a sus hijos de la mejor manera. Y para terminar con la palabra de Dios, les decía que el último punto, la palabra de Dios nos habla de cómo comportarse con la sabiduría. Y dice la palabra de Dios, en cualquier circunstancia pesa el pro y el contra. Cállate. Dice la palabra de Dios, la sabiduría educa a sus hijos. Dice la palabra de Dios, en cualquier circunstancia pesa el pro y el contra y evita lo peor. Es decir, Dios nos dice que para comportarnos con la sabiduría, en cualquier circunstancia nosotros debemos pesar el pro y el contra y evitar lo peor. Es decir, debemos saber distinguir cuál es el pro y cuál es el contra y evitar el peligro. Es decir, si usted sabe que usted va de viaje y se consigue con dos caminos, un camino que la carretera está de asfalto, lisa, y la otra está llena de piedras, pedregosa, tiene que saber distinguir, tiene que pesar el pro, tiene que pesar el contra. Si usted se va por la carretera lisa, sabe que lo bueno es que va a llegar rápido. ¿Sí? Sabe que lo bueno es que la carretera está lisa y va rápido. Pero debe saber también, si yo me voy rápido, ni quiera Dios, puede salir un animal, puede haber un accidente por ir tan rápido. Y si me voy por el lado pedregoso, está lo bueno que voy poco a poco. Voy seguro porque voy poco a poco. Y el peligro es que como hay muchas piedras, quizás me espiche, quizás el carro le falle algo por las piedras. Entonces, dice Dios, con la sabiduría hay que sabernos comportar. Hay que pesar el pro y el contra y evitar el peligro. Hay una especie de vergüenza mala que te engañaría. Porque hay una vergüenza que lleva al pecado y otra que merece elogios y respeto. Es decir, Dios nos muestra dos vergüenzas. Una
dice la palabra de Dios que es la vergüenza mala, que la que te engañaría. Dice Dios, porque hay una vergüenza que lleva al pecado y otra que merece elogio y respeto. Es decir, hay una vergüenza que lleva al pecado. ¿Cuál es? El olvidarnos de los mandamientos de Dios. Y está la otra vergüenza que te llena de elogios, que ¿cuál es? Que si tú tienes la razón de algo, no te avergüences en decirlo. Y eso lo vamos a escuchar ahorita. Que no te debes callar cuando tienes que hablar. Cuando verdaderamente tú tienes la razón en algo, háblalo, no te avergüences. No reniegues de lo mejor que hay en ti, por consideración al qué dirán. Esa clase de vergüenza no debe hacer que te rebajes. Esa clase de vergüenza es la que a ti a veces te hace rebajarte delante de las personas. Es que yo no quiero hablar, es que yo no quiero decir lo bueno que yo soy porque ¿qué van a decir después de mí? Oye, no te avergüences de eso. Esa es la vergüenza que te elogia. Esa es la vergüenza que mereces. O sea, que mereces lo mejor. Esa es la vergüenza buena. No tienes que avergonzarte. ¿Por qué? Si tú eres bueno en algo, demuéstralo. Si tú tienes talento, demuéstralo. Es que yo no sé si se van a burlar de mí. No tienes por qué darle importancia al que dirán. Es que tú no sabes si tú con ese talento surges, si te va bien en la vida. Oye, a veces nosotros nos cohibimos de mostrar nuestros talentos por el que dirán. Y lo que no sabemos es que gracias a esos talentos podemos nosotros impulsar nuestra vida mucho más arriba. Que si usted tiene el talento de la música, pero a usted le da pena, le da vergüenza porque por el que dirán, no tienes por qué avergonzarte. Demuestra ese talento que tienes de la música, si es de instrumento o es de cantar. Demuéstralo. Tú no sabes si con ese talento tu vida surge. Tú no sabes si con ese talento muchas puertas se te abren y empieza tu vida a mejorar económicamente. Te empieza a ir bien en la vida. No te avergüences de ello. Nuestros talentos los tenemos gracias a Dios y Dios nos los dio para nosotros mostrarlo, para nosotros ponerlos a trabajar. No hay que avergonzarnos. Yo tenía vergüenza de hacer esto. Yo tenía vergüenza. Pero me atreví, me lancé y aquí estamos. Con altos y bajos, pero aquí nos mantenemos. Entonces, dice Dios, no te avergüences, no te reniegues de lo mejor que hay en ti. Esa clase de vergüenza no debe hacer que te rebajes. No te quedes callado cuando tengas que hablar. No escondas por un orgullo mal puesto lo que te dicta tu sabiduría. Si tu sabiduría te dice que debes decir lo que está mal, no te calles. Por miedo al que te vayan a decir algo, al que te vayan a hacer algo. Oye, si tu sabiduría te está diciendo que lo que estás viendo está mal y tienes que decirlo, no te calles. Dilo, habla, exprésalo. ¿Sí? Porque es que no sabes si gracias al tú expresar eso y decir que está mal, todo se calma. Oye, si tú no sabes si al tú decir que eso está mal, las cosas no terminan en peor. Por eso dice Dios, no te calles. Cuando verdaderamente tu sabiduría te dice que algo está mal, no te calles. Háblalo, dilo. La sabiduría se reconoce en la conversación. La sabiduría se reconoce en la conversación. El cómo una persona habla, el cómo una persona se expresa, es allí donde se ve verdaderamente la sabiduría. Es allí donde verdaderamente se ve si tiene realmente sabiduría. El cómo se expresa, el cómo se dirige hacia la persona. ¿Cómo descubre usted una persona que es humilde, que es una persona sencilla? Su forma de hablar, su forma de expresarse, el cómo se acerca a la persona. Si usted ve que la persona se acerca a otra sonriendo, que se le ven sus expresiones que son realistas,
de que se siente a gusto y se sienta con la persona y habla, usted dice, esta es una persona humilde, esta es una persona sencilla, esta es una persona con sabiduría. Pero si usted ve a una persona que se acerca a otra, arrogante, queriendo sobrepasarse por el otro, con una cara de todo serio, de arrogancia, ¿qué dice usted? Esta persona no es humilde. Esta persona se cree lo mejorcito. Es así como nosotros podemos distinguir a las personas. ¿Cómo se ve la sabiduría? En una conversación. ¿Cómo se ve la humildad en una persona? En su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su expresión, en el cómo actúa. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres humilde o eres arrogante? Medita esa pregunta, si eres humilde o eres arrogante. Y para terminar, la palabra de Dios en el versículo 31 nos dice, no tengas la mano extendida para recibir y cerrada cuando haya que dar. Es decir, si tú te preocupas en querer recibir, así como estás dispuesto a recibir, también tienes que estar dispuesto a dar. Es decir, si tu mano está abierta para recibir, no tiene por qué estar cerrada para dar. No tiene que estar cerrada para dar. Si Dios a ti te ha bendecido con muchas bendiciones, tú tienes de esas bendiciones que Dios te ha dado, tienes que repartir, tienes que regalar. ¿Sí? Que si Dios te ha bendecido con unas tierras muy buenas, una finca muy buena, y te ha dado una abundancia de animales, te ha dado una abundancia, mucha siembra, mucha cosecha, ¿qué puedes hacer tú? Oye, así como Dios me dio en abundancia, yo de esta cosecha voy a agarrar un poco bastante, y voy a regalar a la gente, voy a regalar al pueblo, a los vecinos voy a darle. Oye, eso es ser presto tanto para recibir como para dar. Pero hay gente que es muy agarrada, que tiene su finca repleto de animales, tiene su finca repleto de siembra, y ahí se le pudren, y prefiere que se le pudran antes de repartir, antes de regalar. Oye, eso está mal. Por eso Dios dice que si tu mano está presta para recibir y no está presta para dar, mejor no hagas nada. Mejor quédate quieto. Porque de nada sirve recibir y no vas a dar. Así que hoy lo que la palabra de Dios nos ha hablado, ojalá nos toque algún tema, algún punto y nos quede en nuestra vida, en nuestro corazón. En primer lugar, hemos aprendido, hemos escuchado de Dios de que hay que ayudar al pobre, de que hay que ayudar al necesitado. En segundo lugar, Dios nos ha hablado de que la sabiduría educa a los hijos. Hoy Dios a los padres les dice que tienen que tener toda la responsabilidad, que tienen que tener los guáramos suficientes para que con la sabiduría educar a los hijos de buena manera y no mal educarlos. Para que más adelante, si los educamos bien, junto con la sabiduría, tendremos unos hijos bien educados, tendremos unos hijos bien portados. Y por último, Dios nos ha hablado, nos ha enseñado de cómo comportarnos con la sabiduría. De cómo comportarnos con la sabiduría. De que si tú tienes sabiduría, hay que ser humilde, hay que ser sencillo. Y que si tu mano está presta para recibir, hay que tener la mano presta para también dar. Que esta palabra de mis hermanos ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que así YouTube les notifique cuando publiquemos un nuevo video. En eso les olvide regalarme un buen like y compartir a los demás para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 5 del libro del Eclesiástico. Dios los bendiga, Dios los acompañe siempre. Les habló Gustavo desde aquí, desde Pulso Bíblico. Nos vemos en el próximo video.